¿Eres de los que te quejas habitualmente por todo? ¿Existen a tu alrededor personas que lo hacen continuamente? Y es que al hablar de este tipo de conducta en lo humano, muchas veces nos olvidamos que cuando hay ciertas tendencias que se van dando en el día a día, pueden llegar a ser conductas que se transformen en algo nocivo para nuestras vidas. Por eso, en esta ocasión, me gustaría que juntos reflexionemos sobre la queja que se puede convertir en una especie de hábito, llegando a ser una tendencia negativa que no nos deja en paz y mucho menos ser felices. Pues al ser este, como hemos mencionado, un hábito, se va cargando de una buena dosis de amargura y, ¿por qué no?, de desánimo. Para ello, en esta reflexión, nos basamos en el Evangelio de Juan, capítulo 6, y en esta primera parte del versículo 41 leamos juntos. Por esto, los judíos comenzaron a murmurar de Jesús. Habrá dos ocasiones donde la palabra murmurar aparece en esta sección del Evangelio. Pero, ¿qué significa murmurar y por qué en el Evangelio se hace presente este tipo de conducta en nosotros? Vayamos explorando un poco más. Murmurar se define como este acto que se habla entre dientes, manifestando alguna especie de queja o de disgusto por algo que nos sucede. En este aspecto, la queja que estaba presente en los judíos, según nos relata el Evangelio de Juan, particularmente, como veremos en el versículo 42, era porque Jesús afirmaba ser el pan que da vida y que había descendido de los cielos. Ellos refutaban que cómo era posible que alguien que decía que bajaba del cielo se afirmaba así cuando conocían a su padre y a su madre. Aquellos judíos negaban y cuestionaban, y por lo tanto el acto del murmuro generaba en un estado de queja, porque veremos en los siguientes versículos cómo harán cuestionamientos y una especie de disgusto por todo lo que Jesús decía. Pero ¿qué nos puede enseñar esta reflexión del Evangelio y que también va a estar en sintonía con otra porción del Nuevo Testamento? La segunda ocasión donde aparece este concepto es en el versículo 43. Y allí Jesús les responde con esta aseveración rotunda. Él les dijo: dejen de murmurar. Para nosotros, en nuestros días, ¿qué implicaciones tiene esta expresión de Jesús? Hoy pudiéramos comentar y afirmar que Jesús nos diría: déjense de quejar, dejen de disgustarse. Y esto tal vez puede provocar en nosotros cierta reflexión o inquietud acerca de que, ¿acaso no es posible que me queje? ¿Acaso no me está permitido como cristiano expresar aquello que me agobia? ¿Acaso no es posible como creyente poder externar esos sentimientos que nos disgustan, que nos enfadan? ¿Qué Jesús se está convirtiendo de manera tajante el no poder conducirse de esta manera? Bueno, precisemos justamente en estas inquietudes. En realidad, la queja
es un medio útil en términos psicológicos, pues sirve básicamente para exteriorizar nuestras emociones, exteriorizar nuestros pensamientos, que tanto en uno y otro pueden ser una carga negativa y que al expresarlo nos movilizan a la acción. Pero entonces, ¿por qué Jesús no permite que uno se queje o se disguste por algo? ¿Será acaso esa su conducta y su cuestionamiento hacia este grupo de judíos? ¿Tú qué piensas al respecto de ello? ¿Hasta dónde es válido quejarse? ¿Hasta dónde es válido expresar eso que nos disgusta y nos molesta? ¿O cuál era el propósito de Jesús de poder acercar y sobre todo de remarcar cierto límite? Bueno, me gustaría contigo que sigamos en esta reflexión. Aquí lo importante, y hay que hacer notar, que lo nocivo, es decir, lo que puede llegar a enfermar al individuo, no está en el hecho de quejarse, o como hemos dicho, no está el problema en disgustarse. Aquí lo inconveniente y lo terrible para nuestra vida, e incluso nuestra vida espiritual, es quedarnos en la permanencia de la queja. De tal manera, como decíamos hace un momento, la queja como hábito puede llegar a convertirse en nosotros en una conducta inmóvil que nos lleva a paralizar, y al mismo tiempo esa conducta paralizada no favorece la acción de este cambio que todos quisiéramos. ¿Cuántas veces podemos caer en esa trampa? Quejarnos y escuchar también en nuestro entorno, ya sea cercano o distante, de este tipo de conducta donde el discurso del disgusto, del enojo, de la molestia se hace presente, pero no hay un cambio de acción, no hay un cambio que posibilite modificar la realidad en la que se está viviendo. Allí entonces la permanencia de la queja es algo que resulta bastante nocivo. Por eso, en sintonía con esto que venimos destacando, hay una exhortación concreta en el siguiente pasaje que basamos nuestra reflexión de esta ocasión y que lo encontramos precisamente cuando el apóstol Pablo, en línea con lo que dice el Evangelio de Juan, orientaba también a la iglesia de Éfeso, particularmente en el capítulo número 4, a no hacerse esclavo y rehén de esas conductas negativas que él iba enlistando en sus exhortaciones a la iglesia. No hacerse esclavo y rehenes de conductas negativas como la amargura, las pasiones, los enojos, los gritos, los insultos y toda clase de maldad. Por ello, en la epístola encontramos estas frases que son muy importantes no perder de vista. El apóstol Pablo le dice a la iglesia que no se ponga el sol, es decir, que no te dure todo el día, ya sea el enojo, ya sea el grito, el insulto, etcétera, etcétera. Como nos daremos cuenta, tanto en el Evangelio como en la epístola de Pablo, hay allí la crítica hacia la duración o la permanencia de estas conductas que nos pueden llegar a causar un daño terrible y al mismo tiempo pueden llegar a lastimar en nuestra forma de relacionarnos, es decir, en nuestros vínculos. Volviendo entonces
al Evangelio de Juan, Jesús lo que quiere entonces dejarnos es que tomemos nota en lo siguiente. Si nos quedamos en esta actitud quejumbrosa, estaremos viviendo en una especie de ensimismamiento. Esto quiere decir que es una mirada estrecha que no permite a aquella persona a ver más allá de estas limitantes que nos hace quedarnos entrampados a través de la queja. Por lo tanto, lo perjudicial de este comportamiento de la queja como hábito no solo afecta la salud física y mental, sino que al mismo tiempo puede afectarnos en nuestro modo de ser en relación con los otros. Por eso, el Evangelio de Juan nos pone de ejemplo cómo la conducta humana tiende a quedarse atrapada a una visión corta, a una forma de mirarse al ombligo y perder esa amplitud de nuestro horizonte. Cuando la iglesia vive en el hábito de la queja, se quedaría entonces como una conducta de hombres y mujeres cortos de visión, y que esto nos impide ver a Jesús como ese pan de vida que se vuelve nuestro sustento espiritual. Por eso, iglesia, en esta ocasión te invito a que examinemos juntos, a la luz y a la reflexión tanto del Evangelio de Juan como de lo que exhorta el apóstol Pablo a la iglesia de Éfeso. No está impedido el que podamos expresar aquello que nos aqueja. No te olvides que es lo nocivo quedarnos instalados allí. Y cuando la iglesia y el cristiano se queda instalado, no sabe reconocer a este Jesús que en medio de nuestras adversidades se convierte en ese sustento, pero que no lo alcanzamos a ver porque estamos tan distraídos con aquello, con lo que en nuestro discurso y pensamiento seguimos reprochándonos y seguimos quejándonos. Si bien es importante destacar que tú y yo necesitamos desahogar nuestra queja y nuestros disgustos, aquí la invitación y la tarea es a que no hagamos de ellos una morada, porque cuando les hacemos morada, entonces tendemos a alimentar más la amargura y, por supuesto, también los resentimientos. Que seamos una iglesia que esté dispuesto, como también dice el Evangelio, cuando Jesús decía, vengan a mí los que estén cansados, los que estén trabajados, los que estén agobiados, vengan, dejen sus cargas, pero que dejar las cargas permita en nosotros un cambio de actitud y no instalarnos en esa morada para hacer de ello un espacio donde nos llenemos y nos intoxiquemos de esta amargura y resentimiento. Por eso, iglesia, te invito a que dejemos esa carga. Deja tu queja, deja tu enojo y deja que ese resentimiento pueda ser restaurado mediante el Evangelio de Jesús, un mensaje que hasta este momento y en lo posterior seguirá siendo de restauración al corazón de todo aquel que esté dispuesto a dar ese paso.
de todo aquel que esté dispuesto a dar ese salto de fe. Y como bien dice el Evangelio en este capítulo 6, cuando Jesús expresaba que todo aquel que cree es aquel que vive eternamente. Allí te dejo esta maravillosa invitación que nos desafía, que nos reta a poder pasar de ese estado inmóvil al cambio a esta disposición de creer que a través de Dios en Jesucristo podemos generar este cambio y este cambio profundo. De tal manera, para tomar en cuenta lo que hemos mencionado, si lo hacemos, verás cómo reconoceremos a Jesús como el sustento en medio de nuestros desiertos. Reconoceremos a este Jesús que ha descendido de lo alto y que te acompaña en nuestras adversidades y te acompaña en cada una de tus luchas y de tus crisis. Este Jesús quiere que descanses, que dejes esa carga, pero que a través de esa fe, a través de este creer, pasemos justamente a la acción y no nos quedemos atados como esclavos a una amargura que puede llevarnos esta queja. Por eso, en esta última parte de la sección que nos toca para la reflexión de este día, dice el Evangelio en el capítulo 6, versículo 51. Jesús les dice: yo soy ese pan vivo que ha bajado del cielo, y el que come de este pan vivirá para siempre. Permitamos que nos acerquemos a este Jesús para dejar nuestra carga de la queja y de nuestros disgustos, y así poder degustar de este pan espiritual que es Él, que nos permita vivir. Allí donde aquel cristiano se siente derrotado, tomar de este pan le volverá a dar el aliento para no claudicar. Allí donde aquel cristiano se siente que aquellos momentos le han amargado su existencia, ven que este pan te permite endulzar tu propia vida si estás dispuesto a creer en Jesucristo. Al hacerlo, entonces, podemos reconocer que Dios sigue caminando en tu vida, en mi vida. Dios sigue caminando con tu familia, y que podamos entonces juntos, como iglesia, sabernos que Él va sosteniendo, rehabilitando, restaurando el corazón de su pueblo. De esta manera podemos entonces decir: dejemos de quejarnos, dejemos de vivir instalándonos en una morada donde la amargura y el resentimiento no nos hacen nada favorable. Acércate, iglesia, en este momento a nuestro pan de vida, que es Jesucristo. Palabra de Dios.